Buenas a todos, yo soy Justin Rodríguez, número 16 de sexto C. En este video les voy a enseñar lo que son los backups. Muy bien, ¿qué es? Primero de nada, un backup no es sino una copia de seguridad a mayor o menor escala. Esto quiere decir que el backup va a ser una copia de los archivos y programas que tengamos en nuestra computadora, los cuales se guardarán ya sea en un dispositivo externo como puede ser una USB o en la nube en caso de que tengamos algún servicio contratado. Ahora, ¿para qué sirve un backup? Bueno, los backups lo que sirven o para lo que funcionan, lo que es su función principal es guardar datos importantes para en caso de que ocurra un accidente, ya sea un robo, una avería por fallos eléctricos o una avería del sistema, podamos recuperar esos archivos importantes que teníamos guardados y que no solo sea a rascarnos la cabeza y a llorar y llorar porque perdimos nuestra depuración de clientes o nuestra nómina. Ahora, los tipos de copia de seguridad o backups. Existe el backup completo, el cual es una copia de seguridad de todos y cada uno de los archivos y carpetas seleccionados por el usuario. Cuando estos se ejecutan en copias posteriores, nuevamente se hace una copia de seguridad de todo el listado de archivos. Es decir, cuando hayamos hecho una copia de seguridad de las carpetas que hayamos seleccionado, estas se copiarán completamente en el dispositivo o el medio que hayamos utilizado para guardarlo, y cada vez que nosotros vayamos a hacer un backup, estas básicamente se van a ir copiando una por una, siempre y cuando se encuentren dentro del listado que hayamos predefinido. Está el backup incremental, el cual consiste en que primero se realiza una copia de seguridad completa, literalmente todo lo que hayamos elegido, es decir, una copia de seguridad completa, pero que cuando se vuelva a realizar una copia de seguridad, solo se van a guardar los cambios realizados a partir de esa copia primera que hicimos. Es decir, supongamos que tenemos un ordenador con 3 carpetas, las cuales están vacías. Hacemos una copia de seguridad de esas 3 carpetas y luego llenamos las 3 carpetas y hacemos otra copia de seguridad. Lo que va a guardar este backup va a ser solo la información que hayamos puesto en esas carpetas y no las carpetas en sí, ya que estas se encuentran respaldadas en el dispositivo o el medio que hayamos utilizado, por lo que solo será necesario cargar aquella información que ha sido añadida posterior al backup. También está el backup de espejo, el cual es literalmente un reflejo fiel de la fuente que se está respaldando. Es decir, este backup o esta copia de seguridad será literalmente lo que hayamos guardado. Esto se ocupa mayormente en tipos de almacenaje como OneDrive de Microsoft, en el cual si se borra un archivo o se añade un archivo, este se verá a una computadora, este se verá reflejado a otra computadora que tenga ese medio o esa cuenta puesta. Supongamos que tenemos 2 computadoras con la misma cuenta. En una añadimos un archivo que se llame Juan y lo cargamos al OneDrive o al medio la nube que estemos utilizando. Esta carpeta llamada Juan se descargará automáticamente en el segundo ordenador debido a que se encuentran conectados mediante una misma cuenta hacia el backup. Caso contrario de que borremos la carpeta llamada Juan en la computadora 2, esta se verá reflejada en la computadora 1. Debido a que la copia de seguridad es un espejo fiel del ordenador o del medio que hayamos utilizado para realizar una copia. Ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de almacenamiento que se pueden utilizar para hacer una copia de seguridad. Primero están los dispositivos USB. Estos son pequeños, económicos y muy convenientes a la hora de realizar lo que son los backups. Estos nos permiten almacenar nuestros datos de forma segura y andar siempre con ellos en caso de que necesitemos esos datos y no tengamos a la mano nuestro ordenador o que se nos haya dañado. Ahora se preguntarán cuánto dura más o menos una USB. Bueno, mayormente los fabricantes estiman que una USB se encuentra entre 10.000 y 100.000 ciclos de escritura, es decir, 100.000, de 10 a 100.000 datos cargados o eliminados
o lo que es lo mismo, 30 años de uso continuo. Entre los pros que podemos encontrar de tener una USB es que es sumamente portátil, por lo cual podremos llevar nuestros datos a donde querramos, siempre que lo necesitemos. Incluso nos ayudará a ahorrar nuestro dinero o a tener más seguridad, debido a que si somos asaltados, una USB es muy fácil de esconder, mucho más fácil que una computadora. Y en caso de que nuestros datos de la computadora sean robados, siempre tenemos nuestra USB para cargar los datos que necesitemos. Otro uso o otra ventaja es que es muy económico. Normalmente una USB ronda aquí en República Dominicana entre los 400 y 500 pesos. La más cara se puede encontrar de 1000 pesos en adelante, por lo cual tener una USB de buena capacidad no es muy caro o no es muy difícil de conseguir, ya que en todos lados se puede conseguir una. Entre los contras que tenemos de la USB es que la responsabilidad que significa tener una USB, debido a que el tamaño de estas las hace muy fáciles de perder y aún más fáciles de robar, por lo cual no es muy recomendable guardar información que sea muy confidencial en estas. ¿Por qué? Principalmente por el hecho de que son pequeñas, se pueden perder y se pueden robar. Otra es la duración de los ciclos de escritura. Como mayormente no está establecido, no es un estándar, no sabremos si realmente nuestra USB nos va a durar 30 años o 5 días, por lo cual es, por así decirlo, una ruleta rusa el hecho de guardar nuestros datos en una USB. Otro medio de guardar datos de manera externa es un disco duro externo, el cual es básicamente una pequeña herramienta que consiste en una caja llamada enclosure y el mismo disco, el cual se verá conectado y conectaremos a nuestra computadora para almacenar los datos. Estos, como dice su nombre, viven fuera de la computadora. Eso significa que pueden ser conectados a otras fuentes como una USB, y como ya he dicho antes, por el mismo tema de la USB, no es recomendable guardar datos sensibles en estos, ya que estos, al estar fuera de nuestro ordenador o no estar respaldados en la nube, pueden ser fácilmente robados, o se nos pueden perder, se nos pueden caer y se nos pueden dañar. En general, los discos duros externos, al ser un disco duro, se ven ligados o tienen la misma vida útil que un disco duro normal, que se encuentra entre las 20.000 horas de ser encendido. A partir de ser encendido, es decir, de 5 a 10 años, dependiendo del cuidado que le demos, del uso que le demos y de cómo lo mantengamos. Entre las ventajas y desventajas podemos encontrar que las ventajas está que es relativamente económico. Mismo caso, aquí un disco duro de 2 terabytes, es decir, mucho almacenamiento, ronda los 2.700 a 3.000 pesos. También otro de los puntos a favor es que tiene mucho espacio disponible para almacenar. Como había dicho, 2 terabytes solo cuestan 2.000 pesos. Es un almacenamiento fijo que siempre tenemos ahí, y nos da la ventaja de que comprenden grandes partes y que estas pueden ser seccionadas o divididas en particiones de gran tamaño para guardar distintas copias de seguridad y que no sea una sola copia en un disco duro. Entre las contras podemos encontrar que, al igual que la USB, como había dicho antes, es fácil de perder, fácil de robar, se nos puede caer. Otra de las contras es que este se ve atado a lo que son los problemas de los discos duros normales, es decir, averías mecánicas, averías lógicas, fallas por magnetismo, como puede ser que conectemos o peguemos un imán al disco duro. Aunque es cierto que estas medidas o estos problemas se ven reducidos si el disco duro que utilizamos está basado o tiene adentro un disco SSD o M.2, pero igual no quita el hecho de que sigue siendo fácil de perder, fácil de robar, o que incluso se nos puede dañar con solo caerse. El último método de almacenamiento que vamos a utilizar es el almacenamiento en la nube. Esta es la más moderna de todas y consiste en almacenar nuestros datos en una computadora que se encuentra en un sitio remoto, alejado hasta miles de kilómetros del punto inicial o de la computadora principal. Este es uno de los más ventajosos, debido a que, a diferencia de los discos duros y las memorias USB, no se nos puede robar físicamente, es decir, nadie puede venir y robarte los datos que están en la nube, no puede entrar a la nube porque es de manera digital, se hace todo mediante red. Entre las desventajas que podemos encontrar y también las ventajas, pues está que pueden hacerse de manera automática, es decir, podemos configurar los backups para que se guarden en la nube sin preocuparnos por el almacenamiento que tenemos dentro de nuestra computadora, ya que estos no se guardarán
aquí, sino que se guardarán en una nube, en un servidor a kilómetros de distancia de nuestras casas. También es que una de las ventajas más grandes que tiene esto ante las USB discos duros es que muchos servicios online dan almacenamiento gratis, que puede ir desde los 15 gigas o de los 5 gigas de OneDrive hasta un terabyte, hasta el terabyte gratis que te ofrece la plataforma Terabox. Todo esto de forma gratuita. También es muy recomendable para aquellos que no confían en dispositivos físicos, porque lo que había dicho antes, no se puede robar o no te la pueden quitar porque está en la nube o está en la red. Entre las contras que están, puede ser que requiere una conexión de internet estable para funcionar. En algunos casos se necesitará una conexión rápida para descargar datos de gran tamaño. También está que las cuentas no se pueden dar, no se pueden compartir debido a que puede crear brechas de seguridad, que quiere decir que una persona o un tercero tome esa contraseña que tú acabas de prestar a un amigo y robe tus datos o los corrompa, los use para fines maliciosos. También está otra de las desventajas está que muchas veces el almacenamiento es caro, es decir, aunque tengamos un almacenamiento gratis, mayormente este tiende a llenarse rápidamente, por lo que necesitaremos utilizar o comprar almacenamiento en esa compañía, que mayormente ronda desde los 50 hasta los cientos de dólares, por lo cual esta, a pesar de ser una buena opción, es la más cara de todas. También está el dato que las compañías que hostean estos servicios no están obligadas a mantener el almacenamiento activo, es decir, que si tienes tus datos almacenados en OneDrive, Google Drive o iCloud, el día que Apple, Microsoft o Samsung o Google decidan simplemente derribar o tumbar ese servicio de la nube, perderás todos tus datos, ya que ellos no están obligados ni por contrato ni por ley a mantener tus datos en sus servidores. Ahora vamos a hablar sobre lo que son errores que podemos realizar a la hora de crear nuestro backup. El primer error que podemos crear o cometer es no validar la integridad del backup. Cuando se realizar un backup involucra una serie de procesos. No es suficiente solo crear la copia, sino que es necesario verificar que todos los archivos se encuentren ahí para asegurarse de que aquellos datos guardados serán accesibles en caso de necesidad. Es decir, si realizamos un backup, debemos de ir al sitio en el que realizamos ese backup y revisar que todos nuestros datos o todo lo que hayamos guardado se encuentre ahí, y que no sea solo realizar el backup y cerrar el programa o simplemente dejar los datos ahí colgados, ya que si no revisamos que todos los datos que vayamos a necesitar o que necesitamos estén ahí, en el momento de utilizarlos simplemente nos creará un problema y unos muy grandes dolores de cabeza, ya que no tendremos cómo recuperar esa información o cómo conseguirla. Otra de las desventajas es no controlar los archivos en el backup. Es decir, después de que se realice una copia de seguridad, se debe mantener un control de los archivos que pertenecen a cada equipo. En caso de que sea necesaria la recuperación de datos clave, que los mismos no sean restaurados en un equipo equivocado. Es decir, se tienen que controlar aquellos archivos que se encuentren dentro del backup o que se encuentren compedidos en el backup que acabamos realizado en nuestro dispositivo, para que cuando intentemos restaurarlos, estos no lleguen ya sea de otro dispositivo o que los datos de nuestro dispositivo lleguen a otro dispositivo que quiere realizar un backup. Esto en los dispositivos físicos se puede lograr particionando el almacenamiento, creando una partición específica para nuestro disco o dispositivo y una partición específica para dispositivos de otra persona. Otro de los consejos que se pueden dar es no compartir sitios de backup. Es decir, si vamos a realizar un backup de nuestro dispositivo, que solo sea nuestro dispositivo y que no sea un almacenamiento compartido. El error más grande que se puede realizar a la hora de realizar un backup es literalmente almacenar backups en dispositivos físicos solamente. Como ya habíamos visto antes, los dispositivos físicos como memorias USB o discos duros externos son propensos a perderse, a ser robados o a dañarse por distintos tipos de averías, por lo cual si utilizamos estos dispositivos como nuestro almacenamiento de cabecera para los backups que queremos guardar, simplemente terminaremos cayendo en ruina o terminaremos con dolores de cabeza enormes, ya que si estos llegan a fallar no hay forma de recuperar los datos porque solo se encuentran almacenados en ese dispositivo.
por lo cual es altamente recomendable utilizar un método de almacenamiento mixto, es decir, cada vez que carguemos un backup en la nube, lo tengamos guardado en una USB o disco duro externo que tengamos en nuestras casas en caso de fallos. Así, si uno de los dos falla, ya sea que la compañía decida dar de baja el servicio de almacenamiento o que nuestro dispositivo físico se dañe, tendremos una segunda opción para recuperar nuestros datos personales. Muchas